Mauricio, cuando un país llega a un nivel demasiado elevado de corrupción, ¿crees que una dictadura por golpe de Estado es justificada para poner orden y regresar posteriormente a la democracia? No, no, porque las dictaduras, por sus características mismas, del ejercicio inmoderado, absoluto y generalizado de todo el poder ejecutivo, legislativo, judicial y de otro tipo en una nación, lleva la corrupción a toda velocidad. No hay dictadura de gente honesta y angelical. La dictadura conlleva abusos económicos, abusos sociales, abusos a los derechos humanos, abusos a los derechos políticos de la gente. La dictadura implica la retirada total de la libertad de la gente. Es que como tu gobierno es corrupto vas a ser esclavo ahora. Oye, espera, ¿no? No veo una lógica allí que se siga tal como para que lo permitamos. Y cuando se regresa a la democracia, si regresas con la misma gente corrupta, pues vas a regresar exactamente a lo mismo. Y si no era corrupta la gente, pues entonces no era necesario. No es el camino. El camino es la propia democracia, ejercerla y promoverla con ciudadanos que se respondan a su partido y a sus ciudadanos con transparencia, con honestidad y con una vigilancia ciudadana estrecha. Todo lo que precisamente el observador está queriendo quitar en México. Pero no, una dictadura no se justifica en la medida en que siempre disminuye la dignidad de la vida de la ciudadanía. Es que yo pues, vengo a matarlos porque sus gobernantes eran corruptos. ¿Cuándo ha pasado eso? Además, ¿cuándo una dictadura ha entrado para resolver la corrupción? Sí, las dictaduras militares generalmente se producen por parte de ejércitos que ya tenían altos niveles de corrupción. Te pongo, por ejemplo, el ejército argentino y su relación estrecha con los Estados Unidos, o el ejército chileno en los casos de los dos grandes golpes de Estado sudamericanos de los años 70, ¿no? 73 y 76 creo que es el otro. No creo que la dictadura se justifique. Si una dictadura hipotética, de veras están mal, logra una sociedad justa, equitativa, solidaria y libre de corrupción, ¿no sería mejor que una democracia donde gane el fascismo? No, porque una sociedad justa no es una sociedad dictatorial, es una sociedad libre. Si no hay libertad, no hay justicia. Si no hay libertad, no hay equidad. Si no hay libertad, no hay solidaridad. Y libre de corrupción, yo creo que no hay nada libre de corrupción. La corrupción es una enfermedad de la sociedad. Hay gente que va a ir a lo fácil siempre y a robar y a tratar de sacarlo todo fácil. Bien. Pregunta. ¿Tú crees que se puede hacer un mundo absolutamente libre de cáncer? No. Los mecanismos propios de la reproducción celular en el interior de nuestros cuerpos favorecen que ocasionalmente haya células cancerosas. Nuestro sistema inmune ataca a la gran mayoría de las células cancerosas. Tú has tenido cáncer cientos de veces en la vida, o has tenido células cancerosas cientos de veces en la vida, pero tu sistema inmune se ha encargado de ellas. Pero cuando una logra escapar, te crea un tumor. Ahí tenemos un problema. No se puede tener una salud pública sin que haya casos de cáncer, sin que haya ataques cardíacos, sin que haya casos de diabetes. Pero puedes combatirla para reducirla al mínimo. Entonces, en vez de las utopías que siempre prometen los populistas de cualquier laya y los dictadores, por supuesto, más populista que Kim Jong-un, difícil. No se olviden de ver nuestro video sobre Corea del Norte y Kim Jong-un. En vez de caer en el populismo, caes en la cuestión, en una democracia en la que luchas en contra de lo peor y luchas en favor de lo mejor y avanzas poco a poco. Porque hemos avanzado poco a poco. Porque la corrupción de Roma, donde todos los puestos se vendían, o incluso en el Renacimiento, ya no es lo generalizado.
ya no es lo común. La esclavitud sigue existiendo, pero ya no es lo que era hace 200 o 300 años. La humillación a las mujeres sí, pero ya no es lo mismo que hace 200 o 300 años. La pena de muerte les queda a 3 o 4 países especialmente bestiales como Estados Unidos y China. ¿Y cuál era el otro? Singapur, por cierto. El otro día que mencioné, Singapur es el modelo de árabe que te condenan a muerte. Parado. Hemos avanzado. Y si tú siempre miras hacia atrás y ves que las dictaduras han sido malas, y miras hacia atrás y has visto que la dictadura, la democracia siendo imperfecta, ha permitido avances hasta estar donde estamos hoy, y lo que miras es que hemos ido mejorando siempre de hace 500, 400, 300, 200, 100, 50 y 20 años. Hemos mejorado muchísimo. Hace 20 años todavía se fumaba en las oficinas, por ejemplo, y en la televisión, y en los restaurantes. Y yo estaba entre ellos. Sí, hace 20 años todavía fumaba yo. Hemos ido mejorando. ¿Qué te dice la lógica? ¿Que los conspiranoicos y los profetas tienen razón y ahora todo va a ser peor? ¿O la lógica te dice que si seguimos por este camino seguiremos mejorando? Quizás no a la velocidad a la que queremos, pero sería muy raro que de pronto se suspendiera este proceso de mejoría, de avances científicos, de avances sociales, de avances en la consideración hacia los sentimientos y la dignidad de otras personas y regresáramos. Puede haber regresos puntuales, pero es muy difícil pensar que si seguimos por este camino vamos a empeorar. Así que no me seduce tu idea de la dictadura, lo siento. Porque, mira, justicia y equidad y solidaridad en cierta medida entre la población al menos la trató de fomentar una sociedad como la soviética o la cubana. Y al final lo que la gente quería era primero que nada libertad. La libertad es el requisito previo para cualquier otro logro de carácter social. Si tú tienes esclavos a los que les das de comer muy bien, que eres enormemente justo, al que comete un delito se le castiga de manera justa, al que se porta bien se le premia de manera justa. Un buen grupo de esclavos. Tienes 1000 esclavos en tu plantación. Los tratas divinamente, los alimentas bien, tienen bonitas casitas, tienen ropa, trabajan 8 horas diarias. Les das algo de dinerito para que se compren sus cositas. Creas una utopía de esclavos. Siempre van a salir por ahí los que digan, sí, pero yo preferiría ser libre y pobre. Así somos los seres humanos. Así hemos sido siempre y por eso hemos luchado tanto por la libertad, antes que ninguna otra cosa. Si no, la esclavitud sería la condición ideal, ¿no?